¿Te ha pasado que quieres escribirle a un fondo de inversión y no sabes cómo? Finalmente le envías toda la información de tu empresa y nunca te responden. O peor aún, te bloquean y te marcan como spam. He revisado más de 5.000 mensajes de founders a inversionistas y el 90% comete un error fatal. Intentan vender todo en un solo mensaje, como si fuera una foto. Pero los VCs no invierten en fotos, invierten en películas. En este video aprenderás el juego del VC y cuál es el sistema que usan los founders que sí logran interés desde los fondos de inversión. Mismo sistema que les ha generado millones en inversión a startups de toda Latinoamérica. Imagina esto, vas al cine, compras tu entrada, tu refresco, tus palomitas, llegas a la sala, se apaga la luz y te muestran una foto con toda la información de la película. No hay trama, no hay desarrollo, no hay emoción. Simplemente una imagen estática con todo escrito encima. ¿Pagarías por ver eso? No, ¿verdad? Eso es exactamente lo que haces cuando le escribes a un VC un mensaje de 50 líneas explicando todo sobre tu startup en un solo correo. No hay nada más desagradable que recibir un mensaje de alguien que no conoces por LinkedIn o email explicándote todos los detalles irrelevantes de su negocio, sin contexto, sin hilo conductor, lleno de tecnicismos y con proyecciones millonarias que no cuadran por ningún lado. ¿Sabes qué se hace con estos mensajes? Se marcan como spam y se eliminan. Y si se cruzan contigo en un evento, te van a evitar a toda costa. Este tipo de contacto en frío está al mismo nivel que el príncipe africano que te quiere heredar una fortuna. Pero hay founders que sí logran respuestas, sí consiguen interés y logran levantar capital. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ellos entienden que el contacto con un inversionista es una película bien pensada y ejecutada, mediante una comunicación paulatina, gradual y consistente durante varios meses. Piénsalo como que cada punto de contacto fuera la escena de tu película. Primera escena, te presentas y preguntas algo específico sobre el fondo. Tercera escena, le mandas un update de métricas importantes y un hito de tu empresa. Y quinta escena, ya construiste una relación con ellos. Ahora recién es el momento de hablar sobre inversión. Estudios demuestran que en promedio las startups tienen entre 5 y 10 puntos de contacto con un VC antes de que éste se muestre interesado. El punto es claro, evita hacer solo una foto, conviértete en una película, pero interesante y bien hecha. Si hay algo que he comprobado en estos últimos 10 años, acompañando a más de 500 emprendedores, es que la diferencia entre levantar capital o no está en la forma en que te muestras, ya que solo hay un tipo de startup que es interesante para los inversionistas. En este video te muestro las 4 características fundamentales que tienen las startups que sí logran inversión. Vamos con el punto número 1. Imagina que vas por un café. Al llegar a la esquina ves 2 cafeterías, ambas con excelente diseño, servicio impecable y café premium. La primera es la típica cafetería de barrio, local grande, bonito, donde trabajan 6 personas. Todo funciona perfecto. La segunda es diferente. Es un local más pequeño, un tercio del espacio, y solo trabaja una persona. ¿Cómo? Porque el dueño no está pensando en tener una cafetería. Está desarrollando una máquina inteligente que prepara 25 tipos de café del mismo nivel que el mejor barista. Además, tiene un sistema de pedidos automático que le permite atender a la misma cantidad de gente o incluso más en menos metros cuadrados y con menos personal sin bajar la calidad. Al cabo de unos meses, ves que la segunda cafetería abrió un local cerca de tu oficina. ¿Cómo? Simplemente instaló una nueva máquina en ese local que estuvo abandonado por mucho tiempo. Después ves otro local al lado del notario, luego uno en el centro comercial y al cabo de 6 meses ya abrió 10 tiendas. En cambio, de la cafetería grande y bonita no supiste más. Sigue con su única tienda, atendiendo a los clientes de su barrio con los 6 empleados que trabajan ahí. Puede ser un excelente negocio para sus creadores, pero es una cafetería más. ¿Cuál crees que es interesante para los fondos de inversión? El segundo. ¿Por qué? Porque el primero es el dueño de una cafetería, pero el segundo está construyendo una startup que podría revolucionar cómo tomamos café. El primero necesita contratar 6 personas antes de abrir un nuevo local. En cambio, el segundo solo requiere instalar una nueva máquina. Esa es la diferencia fundamental entre una pyme y una startup interesante para los fondos de inversión. Ambos negocios pueden ser muy exitosos, pero solo el segundo aplica para los fondos de inversión. Entonces, cuando se dice startup, en realidad se quiere decir una empresa con base tecnológica con potencial de crecer exponencialmente, que trae un producto 10 veces mejor, más rápido o más económico a un mercado
no atendido o que ya requiere una disrupción. Piensa en los taxis en los tiempos de Uber, en los hoteles en los tiempos de Airbnb o en los deliveries en los tiempos de Rappi y Corner Shop. Estas son startups que disrumpieron mercados completos con tecnología. Ahora, si tu empresa no tiene una base tecnológica importante, si no tiene o es muy costoso un crecimiento exponencial, si tu mercado ya sufrió una disrupción hace poco y tú estás aprovechando esa ola, no eres una startup interesante para los fondos de inversión. Pero ojo, que esto no significa que no puedas tener una empresa exitosa que genere riqueza para ti y tus socios. Solo significa que el venture capital no es tu camino de financiamiento. Los VC están en el juego de riesgo alto, recompensa grande. Prefieren invertir en algo que, si funciona, se come al mundo y no un mercado pequeño, porque los riesgos de que estas dos cosas fallen son similares, pero el potencial de retorno es completamente diferente. Un VC necesita que 1 de cada 10 inversiones que haga se convierta en un unicornio. Por eso, no les interesan los negocios que pueden llegar a valer 10 o 20. Necesitan negocios que pueden llegar a valer 1000 o más. Déjame darte un par de ejemplos para que quede clarísimo. Hay emprendedores que venden vinos, compran, importan, distribuyen. Un negocio tradicional puede ser muy rentable. Y hay otros que crean una suscripción a un club de vinos, donde todas las semanas te llega una caja con vinos seleccionados a tu perfil específico. Información que van recopilando a través de una aplicación, encuestas o tu comportamiento de compras para perfilarte cada vez mejor. Y este modelo se puede extrapolar a jamones, agua filtrada, jugos de fruta, carne. Uno vende un producto, el otro construye una máquina de crecimiento basado en tecnología e información. Por otro lado, hay emprendedores que quieren crear un chatbot con inteligencia artificial para vendérselo a estudios de abogados, lo que vendría siendo un software as a service. Y hay otros que crean su propio estudio de abogados y en vez de contratar personas, crean un ejército de agentes con inteligencia artificial para competir con los estudios tradicionales. Este último approach tiene la potencialidad de que una vez descubierta la fórmula para crear ese modelo, es replicable y escalable rápidamente. ¿Cuál crees tú que le interesa más a un VC? El segundo. ¿Por qué? Porque no está vendiendo una herramienta, está reemplazando una industria completa. Ahora, si eres una pyme o una empresa tradicional, no es el fin del mundo. Existen una serie de fuentes de financiamiento excelentes para ti, solo que el camino del venture capital no es tu juego. Y esta es una decisión que tú, como CEO, tienes que tomar conscientemente, como veremos en el punto número 2. Imagina un restaurante. El chef cocina, el bartender sirve los tragos, el mesero atiende las mesas. Pero, ¿y el dueño? El dueño tiene dos funciones únicas y específicas. La primera es decidir qué tipo de restaurante quiere tener y armar un equipo acorde a eso. Y la segunda es que tiene que haber dinero para pagar las cuentas a fin de mes. Si no hay dinero, no hay restaurante. Simple. Lo mismo pasa en las startups. Cuando revisamos su estructura, la responsabilidad está clarísima en cada cargo. El CTO se preocupa de la tecnología, el CFO de las finanzas, el CMO del marketing. Pero, ¿y el CEO, Chief Executive Officer, no tiene una responsabilidad explícita en su nombre, pero cumple dos roles fundamentales en una startup? La primera es establecer la visión y armar un equipo acorde. Y la segunda es que tiene que haber dinero en la cuenta para que esa empresa funcione. Todo lo demás es responsabilidad de tu equipo. Y si no tienes un equipo, tu trabajo es armarlo. Punto. Ahora, ese financiamiento tiene un montón de opciones. Está los ingresos por venta, los préstamos bancarios, el factoring, concursos como Corfo y al final está el venture capital. Así que ojo con esto. Elegir el venture capital como fuente de financiamiento no es una obligación, es una decisión que tiene que ser tomada conscientemente por el CEO. Y si decides entrar en ese juego, tienes que entenderlo completamente. Los VCs operan por niveles y la presión que pondrán sobre ti es que llegues al siguiente nivel con estrategias y métricas claras. Creer que levantar capital es para que estés más tranquilo es un error de principiante. Entre nosotros, no llegar al siguiente nivel después de recibir dinero de un venture capital significa conflictos, conversaciones difíciles y muchas veces termina en la quiebra de la empresa o tu salida como CEO, porque
Si no llegaste al siguiente nivel o el siguiente nivel es más bajo de lo proyectado, significa que o calculaste mal las variables de tu negocio o ejecutaste mal el plan que estaba a tu cargo. En ambos casos, la responsabilidad es 100% tuya y aquí estamos creando una empresa. No venimos a jugar. Ahora que ya sabes lo que es una startup interesante para recibir inversión y decidiste que tu fuente de financiamiento van a ser los venture capital, vamos con el punto número 3. Todos hemos jugado videojuegos donde hay que subir niveles, ¿no? Bueno, no puedes saltar del nivel 1 al 10 directamente, sino que tienes que subirlo uno a uno, ganando experiencia y desbloqueando habilidades en el camino. Además, cada nivel es más complejo y difícil que el nivel anterior. El juego del VC funciona exactamente igual. Pre-Seed, Seed, Pre-Series A son los niveles. No te puedes quedar en el nivel 2 jugando tranquilo para siempre, sino que está diseñado para que subas de nivel o game over. Y como cualquier juego, si no conoces bien las reglas, vas a perder y por goleada. Entonces, la base para entender el juego del VC es fácil. Subir al siguiente escalón. That's it. Yo podría terminar el video aquí mismo, pero hay una duda dando vuelta. ¿Ese escalón corresponde a qué escalera? Déjame explicártelo en simple. El camino completo de una empresa exitosa, desde el punto de vista desde los inversionistas, es una escalera. Todo comienza con una idea que se convierte en un prototipo, luego un producto, luego tienes clientes, creas una empresa, la escalas y cuando ya tiene un tamaño interesante, la vendes, ya sea a una gran corporación a través de un exit o la sacas a la bolsa a través de un IPO. Cada estado del negocio es un escalón. En el juego del VC, estos escalones tienen nombres específicos: Pre-Seed, Seed, Series A, B, C, hasta llegar al exit o el IPO. Los VCs buscan startups que sepan que existe esta escalera, que quieran transitarla y que tengan en su negocio la estructura necesaria para hacerlo. Las empresas que no ven la escalera y solo quieren estar en un escalón son descartadas inmediatamente, como sería la cafetería de barrio y la reventa de vinos. ¿Por qué? Porque el negocio del VC está en el siguiente escalón. Los VCs invierten en un escalón, definido siempre en su tesis, y esperan que con ese dinero hagas crecer métricas interesantes dentro de los próximos 12 o 18 meses. ¿Para qué? Para ser atractivo para los VCs que se sitúan en el siguiente escalón y puedas hacer una nueva ronda con un valuation mayor. Los inversionistas de este nuevo escalón esperan lo mismo, que entre 12 y 18 meses crezcas lo suficiente para ser interesante a los VCs del escalón siguiente. Y el ciclo se repite hasta llegar al exit o IPO, donde los inversionistas venden su participación multiplicada por varias X. Los fondos de inversión no mantienen su posición para siempre. Su salida está planificada. Los que entran en SIT planean salir en la serie A. Los que entran en la serie A planean salir en la serie B, C o D. Los que invierten más allá están planificando su salida a través de un exit o un IPO. Si no entiendes esta dinámica, no sabes en qué escalón estás, ni qué necesitas para subir al siguiente, o cuánto te costaría hacer eso, simplemente no estás listo para hablar con los fondos de inversión. Entonces, ya sabes lo que es una startup interesante, ya conoces el juego del VC y tomaste la decisión del camino de financiamiento. Vamos con el punto número 4. Imagina que eres un director de cine y estás grabando tu película. Juntas a los actores, el equipo de producción y de efectos especiales. Y en vez de pasarles un guión bien pensado, escrito y analizado para que todos sepan qué hacer en cada momento, simplemente te pones a improvisar cada una de tus escenas. Puede que al principio tu historia tenga sentido y un hilo conductor, pero ya para el minuto 30 de tu película tendrás a todos confundidos. Habrás cambiado la trama varias veces y ya nadie sabrá lo que viene a continuación. Resultado: por la falta de planificación y procesos, tu película es un desastre. Esto mismo te puede suceder al presentarte a los fondos de inversión sin un proceso ordenado y estructurado para mostrarte como una película. Y no olvides que debe ser interesante, bien hecha y con varios puntos de contacto. Aquí es donde entra en juego el Investor Update.
Un proceso con el cual te comunicarás profesionalmente con los cientos de inversionistas que ya tienes filtrados y mapeados en tu base de datos, similar a un newsletter pero para inversionistas. La idea es planificar con antelación todos los puntos de contacto necesarios para generar interés en los inversionistas. Estos puntos de contactos tendrán una frecuencia ya establecida y con varios posibles puntos de entrada. Por ejemplo, ¿cuál es el punto de entrada y los siguientes mensajes de una comunicación en frío con un VC que calza con tu startup? ¿Cuál es el punto de entrada y los siguientes mensajes de un VC con el cual fuiste presentado mediante un warm intro? ¿Y cuál es el punto de entrada y los siguientes mensajes de un VC con el cual conversaste en un evento? Diseña todos tus journeys pensando en que en algún momento entran en tu comunicación mensual de métricas de crecimiento de tu startup. Cada punto de contacto debe contar una escena de tu película. Esto incluye cosas como métricas interesantes de crecimiento, hitos relevantes de tu compañía, noticias interesantes de tu industria, entre otras cosas. Toda esta información tiene que ser recopilada en la operación de tu negocio, por lo que tener un proceso bien planificado para mostrarte ante inversionistas es fundamental para que te vean como una película interesante y bien hecha. De lo contrario, serás ese director de cine que está improvisando cada una de sus escenas. Tu trabajo no es convencerlos, es mostrarles una historia coherente de crecimiento. Y en fundraising, esta forma profesional de comunicarte levanta capital. Ahora que ya tienes un proceso profesional de comunicación en masa con fondos de inversión, el siguiente punto es crítico: generar urgencia en su respuesta. Porque si no lo haces, quedarás en el grupo de hablemos en 3 meses y eso sería fatal para tu ronda. En este video te muestro cómo generar que los VCs perciban que tu empresa está creciendo para que respondan en días y no en meses.